Hola a todos, yo soy Nanda y esto es Pucapú. Y yo me muero de alegría al tejer con hilos de colores. Voy a coser con Pucapú, crearemos algo nuevo, porque cuando tengo la lana de alegría muero. En esta oportunidad traemos esta hermosa muñeca de Mira. En el transcurso del vídeo veremos todos los detalles y cómo hacerla. Comenzamos. Iniciaremos por las piernas porque a partir de ellas vamos a comenzar a construir el cuerpo. Como verán, es una muñeca pequeña y necesitamos muy poco material. El color que más utilizaremos es el de la piel y el negro, además del magenta. Luego veremos cómo podemos hacer el detalle de la camiseta. Hay partes que se hacen igual y otras en las que depende de cuál estemos trabajando, el patrón va a variar. Vamos a iniciar por la suela, en color negro. Es esta pieza muy sencilla, que iniciamos con un anillo mágico y luego continuamos con el patrón para terminar pespunteando la apertura final y cerrar. Esta pieza no se rellena y el patrón para hacerla es este. La suela es igual para ambas piernas y hasta la vuelta 25 también es igual la confección de las mismas en ambos casos. Luego veremos la diferencia, así que continuamos. Comenzamos haciendo un círculo en color negro con este patrón. Luego hacemos los 36 puntos que nos han quedado con 36 puntos bajos, pero lo haremos a través del bulto trasero de los puntos, para generar una cadena a la que podamos coser o pegar la suela de la bota. Aunque el color negro sea casi invisible, intentaremos mostrar cuál es el bulto trasero. Los puntos están formados por una V o V corta, con sus hebras delanteras y sus hebras traseras. Pero por detrás del trabajo tenemos estos bultos, estas hebras, que sujetan a las dos anteriores. Esto de aquí, pues es por aquí por donde vamos a hacer la vuelta número 7 de puntos bajos. Los 36 puntos. Trabajando sobre esa parte, nuestra labor se dobla hacia arriba en ángulo recto, lo que es ideal para que podamos colocar la suela. Seguimos trabajando con el negro, normalmente tomando ambas hebras sobre los 36 que acabamos de hacer. Y hasta la vuelta número 20 el patrón es este. Cuando trabajamos, los puntos tienden a acomodarse en la parte derecha del punto que estamos trabajando por debajo. Eso provoca que en cada vuelta nos inclinemos un poco hacia la derecha. Por eso el trabajo se retuerce. Lo podemos notar por la hebra que yo paso en cada primer punto de cada vuelta, provocando esta diagonal. A medida que trabajamos y a medida que rellenamos, podemos ir girando y forzando el trabajo, haciendo que los puntos se vuelvan a acomodar. Y usando como guía la hebra que yo coloco, podemos ver cómo ahora el trabajo está recto. Para comenzar con la vuelta 21 tenemos que estar colocados en el punto medio trasero de la pierna que ha quedado formada. Quito la hebra. Y si luego de enderezar el trabajo no he terminado en el punto medio trasero, haremos puntos bajos hasta llegar a él. En mi caso, yo voy a hacer un punto bajo más. Y entonces comenzamos con la vuelta 21. A partir de aquí trabajaremos con el negro y también con el magenta o un rosa intenso. Para que sea más sencillo, voy a cortar un buen trozo de ese material.
para aplicar la técnica de bobinas. Iniciamos la vuelta haciendo 8 puntos bajos en el color negro. Hago el primer punto y paso la hebra que utilizo para marcar los primeros puntos de cada vuelta. Cada uno utiliza la técnica que prefiera. Puede también no marcar los puntos, porque ahora son siempre 21. Y continúo con los otros 7. Ahora haremos 5 puntos bajos en el color magenta, por lo que al último punto, al octavo, en color negro, lo voy a cerrar con el color magenta. El punto queda de color negro, pero en el gancho ya tengo la hebra magenta. Esto es algo que vamos a hacer cada vez que haya un cambio de color. Durante este proceso, cada vez que continúa un cambio de color, al último punto del color anterior lo voy a cerrar con el nuevo color que voy a utilizar. Y luego sigo trabajando con ese nuevo color. Como dije, ahora van a ser 5 puntos bajos magenta. Aprovecho para esconder el inicio de la hebra magenta y también llevar por dentro la hebra en color negro. Al quinto punto en color magenta lo voy a iniciar, pero lo voy a cerrar con el color negro, porque vamos a continuar trabajando con negro, haciendo nuevamente 8 puntos bajos negros. Repetimos 3 vueltas más de esto mismo, 8 puntos bajos negros, 5 puntos bajos magenta y 8 puntos bajos negros. Cuando toque trabajar con el magenta, utilizaremos la hebra que habíamos cortado para ello. Se nos va a torcer un poco este diseño, pero ya sabemos que con girar y forzar un poco la pieza, logramos que quede derecho. Luego el relleno va a sostener la posición. En la vuelta 25 vamos a hacer los 21 puntos que tiene este contorno con 21 puntos bajos solo en negro, por lo que ya no vamos a utilizar esta hebra. Si queremos la cortamos y si no la dejamos para utilizarla en esta línea pequeña. Yo la voy a cortar, pero si quieren la pueden dejar. Y hacemos los 21 puntos con el color negro, pasando por los puntos rosas sin ningún problema. Yo los tejo normalmente, pero ustedes si quieren pueden hacerlo a través de la hebra trasera o con la técnica que quieran para que no se note. Hasta aquí las dos piernas se hacen exactamente igual. A partir de la vuelta 26, el patrón para cada una es diferente. Y lo vamos a ver con los puntos coloreados en el color que corresponde para los cambios de color. Para la pierna derecha de la muñeca, nuestra izquierda, el patrón es este. Y para la pierna izquierda de la muñeca, nuestra derecha, el patrón es este. Cuando tenga que hacer los 7 puntos bajos en color blanco, dejo a un lado el color rosa porque lo utilizo solo para 2 puntos. Me aseguro de que la hebra negra recorra esa distancia dentro de los puntos blancos, porque cuando la vuelva a retomar me puede quedar atravesada en el medio de la pieza y me va a molestar cuando tenga que rellenar, además de generar una tensión que va a deformar la pierna. Así es que dentro de esos 7 puntos bajos voy a esconder el inicio blanco y también llevaré la hebra negra.
Terminada la vuelta 31, ya podemos deshacernos de los otros dos colores que no sean el negro. Las terminaciones las sujetamos a medida que continuamos trabajando. En la vuelta 32 vamos a repetir 3 veces la serie de 6 puntos bajos y un aumento, para quedarnos con 24. Pero trabajaremos en flow, es decir, sobre las hebras delanteras de los puntos. Solo sobre estas hebras. Da igual si son las rosas, las blancas o las negras, que son tan difíciles de ver. Trabajando solo sobre las hebras delanteras, nos quedarán por dentro expuestas las hebras traseras de los puntos, que utilizaremos para trabajar luego. A partir de aquí, de la vuelta 32, es igual para las dos piernas. Vamos a cerrar invisible para emparejar el borde de la bota. Para eso cortamos un poco larga la hebra y cerramos el punto. Enhebramos la aguja en la hebra que dejamos. Con esta técnica lo que hacemos es eliminar el salto de la última vuelta con respecto a la anterior. Este es el último punto trabajado desde donde sale la hebra que dejamos. Al siguiente punto lo pasamos por alto y en el siguiente entramos por las dos hebras de adelante hacia atrás. En ese último punto desde donde sale la hebra que dejamos, pero solo por su hebra trasera volvemos a entrar de adelante hacia atrás. Nos queda formado un nuevo punto que simula al que pasamos por alto. Ajustamos hasta que el nuevo punto tiene más o menos el mismo tamaño que los otros. Por dentro hacemos una puntada y un nudo también para que no se desarme lo que acabamos de hacer. De esa manera emparejamos el borde. Ahora trabajaremos con el color para la piel que hayamos escogido. Trabajaremos sobre las hebras traseras que quedaron expuestas, consecuencia de haber hecho la última vuelta en negro sobre las hebras delanteras de los puntos. Estas hebras de aquí deben ser 21, porque 21 era la vuelta sobre la que trabajamos. Puede que nos resulte complicado, pero si al momento de completar la vuelta nos faltan o nos sobran puntos, hacemos aumentos o disminuciones. Pero debemos tener 21 puntos bajos en color piel. Y podemos iniciar a partir de cualquier punto. No es difícil, pero sí requiere paciencia. Una vez que tenemos los 21 puntos en color piel, seguiremos trabajando con ese mismo color y sobre esa vuelta. Haremos 11 vueltas más de 21 puntos bajos. Al terminar, también cerramos invisible el contorno de la pierna. Una vez terminada, cosemos o pegamos la suela en la parte de abajo de la pierna. Si vamos a coser, lo haremos a través de la cadena que queda expuesta en la parte inferior de la pierna, consecuencia de haber trabajado sobre los bultos traseros, uniendo esa cadena con los laterales de la suela. Si vamos a pegar, colocaremos pegamento inmediatamente luego de esa cadena para que también quede perfectamente pegado. Y la suela quede a continuación de la cadena para una mejor terminación. Las piernas se ubican con los diseños hacia afuera y con el color blanco comenzaremos a formar el cuerpo a partir de ellas. Tomamos la pierna que está a nuestra derecha, la pierna izquierda de la muñeca, la ubicamos de frente y aplanamos la apertura, uniendo el frente con el dorso. Comenzaremos a trabajar a partir del punto lateral que no tiene el diseño. El punto lateral interno, este de aquí. Iniciamos haciendo 21 puntos bajos sobre los 21 puntos que tienen su contorno.
Ahora levantamos una cadena de 3 puntos. 2 y 3. Tomamos la otra pierna e iniciamos también en el punto lateral que no tiene diseño. Aplanamos el frente con el dorso y en ese punto lateral comenzamos, haciendo 21 puntos bajos también en los 21 puntos que tiene. Para la segunda vuelta iniciamos haciendo 3 puntos bajos en los 3 puntos de la cadena. Pero haremos el primer punto tomando primero una lazada en el punto siguiente de donde me encuentro, que es un punto que ya está trabajado. De esta manera no quedan huecos. Y entonces sí, tomamos una lazada en el primer punto de la cadena y hacemos el punto bajo. Luego hacemos los otros 2 puntos bajos. A continuación hacemos 21 puntos bajos en los 21 puntos blancos que tengo en la pierna a continuación, haciendo el primer punto de la siguiente manera. Tomamos una lazada en el punto que está trabajado. Y entonces comenzamos a trabajar en el primer punto blanco. Este es el primer punto de los 21 que voy a hacer. Luego voy a hacer 3 puntos bajos por el otro lado de la cadena y luego los 21 puntos de la pierna siguiente con 21 puntos bajos. Tengo un nuevo contorno de 48 puntos, 21 de cada pierna, 3 por un lado de la cadena que hicimos antes y 3 del otro lado de la cadena. A partir de ahora continuamos trabajando con blanco sobre este nuevo contorno con este patrón. Si al continuar trabajando con los puntos bajos sobre estos 48 vemos que nos falta o nos sobra un punto, hacemos un aumento o una disminución según sea necesario. No va a afectar en nada al trabajo, porque es importante que tengamos los 48. Y cerramos invisible. Todavía no voy a rellenar esta parte porque sobre los puntos blancos vamos a trabajar la falda amarilla y será más fácil, al menos para mí, si esta pieza no tiene volumen. Voy a girar el trabajo de manera que queden las piernas hacia adelante. De esta manera queda la textura de siempre. Pero si deseamos que la textura sea la del revés, para que difiera del resto del trabajo, trabajaremos con el amarillo con las piernas hacia adelante. Yo lo haré del otro modo. La primera vuelta la haremos a través de las hebras delanteras de los puntos, porque luego vamos a utilizar las traseras. Repetiremos 3 veces la serie de 11 puntos bajos y un aumento, siempre a través de las hebras delanteras de los puntos blancos. Y sobre estos 39 puntos seguimos trabajando de manera normal con el amarillo y con este patrón. Luego de la vuelta 5 ya soy capaz de voltear un poco la falda para seguir trabajando en el sentido que estoy acostumbrada. Continuamos con el amarillo para hacer la cintura. Si queremos que tenga la misma textura que la falda, comenzamos por la parte de adelante, en esta posición. Si queremos que la textura sea diferente, comenzaremos por la parte de detrás para que al dar vuelta la textura sea diferente. Yo voy a comenzar por la parte de delante porque quiero que sea igual que la falda. Iniciaremos trabajando sobre las hebras que quedaron expuestas en color blanco. Consecuencia de haber trabajado la primera vuelta en amarillo por las hebras delanteras. Haremos los 36 puntos que hay en esta vuelta blanca con 36 puntos bajos. Continuamos trabajando sobre estos nuevos puntos. Y en la vuelta número 2 repetiremos 3 veces la serie de 11 puntos bajos y un aumento. Pero lo haremos en bló, es decir, sobre las hebras traseras de los puntos. Estas de aquí.
para que nos queden por dentro las hebras delanteras que luego también vamos a utilizar. Nos han quedado 39 puntos. Ahora haremos 3 vueltas de puntos bajos sobre estos 39, trabajando normalmente a través de las 2 hebras del punto. Cortamos bastante larga la hebra porque nos tiene que alcanzar para cerrar invisible y también para coser esta pieza a la falda. Como vamos a utilizar esta hebra, no la vamos a cortar. La pasaremos hacia adelante y la vamos a dejar para poder utilizarla luego. Volteamos hacia abajo la parte de la cintura. Eso nos dejará ver las hebras que habíamos dejado en amarillo en la segunda vuelta. Sobre estas vamos a trabajar con el color piel, pero ahora sí lo haremos orientando, sí o sí, las piernas hacia adelante para que conserve la misma textura. Podemos empezar adelante o podemos empezar atrás. Da igual porque no se va a notar. Tenemos 36 hebras amarillas. Trabajaremos en circular con el color de la piel con este patrón. Y también cerramos invisible la parte que acabamos de hacer. Si vamos a bordar los detalles de la falda como voy a hacer yo, este es el momento de hacerlo, porque ya necesitamos empezar a rellenar el cuerpo. Y si tenemos mucho volumen, se nos puede complicar. Aunque los detalles también se pueden dibujar o pintar. Si van a escoger eso, saltamos esta parte. Para los detalles voy a utilizar una hebra un poco más fina que la que utilizo para trabajar el muñeco y en este caso un color mostaza. Puede ser cualquier otro color que medio mantenga la gama de la falda pero que contraste. Voy a subir la parte de la cintura para despejar la parte superior de la falda y poder bordar hasta arriba. La línea que va a recorrer la parte inferior de la falda la haré utilizando el gancho y dejaré inicio largo para luego poder esconderlo por dentro. Comenzaré por la parte de atrás y bordaré a través de los puntos superiores de la última vuelta. Inserto el gancho en uno y dejando hebra inicial, por debajo traigo la hebra con la que voy a bordar. Continúo trabajando con la hebra del material. La de inicio la dejo. Este primer punto va a quedar suelto, pero luego lo ajustamos con la hebra de inicio. Inserto el gancho en el punto siguiente. Voy por la hebra, la saco y la paso por el bucle que tenía en el gancho, como si fuese un punto deslizado. Y esto lo hago a través de todos los puntos, sin ajustar demasiado para que no se nos frunza la parte inferior de la falda. Recorro todo el contorno hasta volver al inicio. Si iniciamos en el punto medio, ya sea de delante o detrás, luego de juntar el fin con el inicio, sin quitar el gancho, podemos aprovechar para hacer la línea central, desde abajo hasta el inicio de la falda, utilizando también el gancho para bordar, como hicimos antes. Pero yo voy a cortar larga la hebra para continuar bordando con la aguja. Porque a diferencia de las vueltas en circular, aquí no tengo puntos rectos para guiarme. Y es más fácil si lo hago con la aguja. Al menos para mí. Yo utilizo la misma hebra para ir marcando una línea recta. Entro en un punto y salgo hacia adelante. Pincho en el punto anterior y salgo hacia adelante, guiándome por esa hebra que voy colocando como registro. Esta parte la voy haciendo de a 2 puntos. Y así hasta llegar a la parte superior de la falda. Anudamos y cortamos la hebra. Esto lo va a tapar la cintura. Hacemos lo mismo con el otro lado, para poder bordar muy bien la línea recta que va entre las piernas y el inicio de la falda. Recordando que debemos dejar hebra inicial para luego poder esconder. Para las hebras de inicio volteamos la falda y las llevamos hasta la parte superior a través del revés del bordado anterior. Y cuando llegamos aquí anudamos y cortamos.
rellenemos debemos tener cuidado de no hacerlo demasiado en la parte delantera del cuerpo, para que no nos quede una barriga pronunciada. En cambio, si queremos que la parte trasera tenga un poquito más de volumen, sí podemos colocar, que de este lado no queda mal. Sobre los 30 puntos en color piel vamos a trabajar con el color negro, haciendo 30 puntos bajos en esos 30 puntos. Trabajando normalmente, tomando ambas hebras del punto y comenzando en cualquier lado. Yo voy a comenzar en la parte trasera. En la siguiente vuelta trabajaremos a través de las hebras traseras de los puntos. Las de atrás, porque luego necesitaremos las delanteras. Y lo haremos repitiendo 3 veces la serie de 9 puntos bajos y un aumento para quedarnos con 33. Y luego continuamos trabajando normalmente sobre los 33 puntos en negro con este patrón. Y la última vuelta, la número 22, la haremos repitiendo 6 veces la serie de 3 puntos bajos y una disminución. Pero la trabajaremos en flow, es decir, solo por las hebras delanteras de los puntos, para que por dentro nos quede una hilera de hebras para continuar luego con el color piel. Y cerramos invisible. Continuamos con el negro para hacer el doblez de la camiseta. Y lo haremos a través de las hebras negras que tenemos disponibles en la parte inferior, consecuencia de haber trabajado antes por las hebras traseras de los primeros puntos negros. Debemos tener 30 hebras, por lo tanto en esta primera vuelta haremos 30 puntos bajos sobre estas hebras y luego continuamos con este patrón. Cerramos invisible, llevamos la hebra hasta el cambio de color y allí perdemos. Con el color de la piel ahora trabajaremos sobre las hebras negras que nos han quedado expuestas por dentro. A través de estas salientes comenzaremos a trabajar. Debemos hacer 24 puntos bajos sobre estas hebras. Nos van a faltar, nos van a sobrar, porque puede ser complicado encontrar todas las hebras. Por lo tanto, vamos a forzar los puntos haciendo aumentos o disminuciones sobre estas hebras para obtener 24 puntos. Podemos comenzar a partir de cualquier punto. Una vez logrado esto, continuamos trabajando en circular sobre estos 24 puntos con este patrón. En este punto o en el que crean más conveniente, colocamos un refuerzo en el cuello. Para sujetar bien la cabeza, utilizamos algún palillo que sea lo suficientemente resistente para que sostenga la cabeza, aunque esta no va a pesar demasiado, a pesar de las piezas de cabello. Podemos usar un palillo de madera o un palillo de plástico. Recomiendo el plástico porque no se estropea cuando el trabajo se lava. Yo utilizo el palillo de plástico que viene dentro de los atomizadores de la marca de shampoo que compro. Recortamos el refuerzo porque debe recorrer al menos el cuerpo, pasando por el cuello y la mitad de la cabeza. Tomo la medida y recorto el resto. E introducimos el refuerzo por el cuello, abriéndonos paso por el relleno del cuerpo. Nos aseguramos de que el sector superior del cuerpo esté bien relleno. Y entonces continuamos trabajando la cabeza con este patrón. Por último cerramos el anillo final para terminar con la cabeza. Aquí no importa cómo vaya a lucir esta terminación. No pasa nada si nos quedan huecos o si se ve el relleno. O el relleno queda entretejido entre los últimos puntos. Porque por encima van las piezas de cabello y esto no se vuelve a ver nunca más. Ahora vamos a hacer los brazos. La muñeca tiene brazo izquierdo y brazo derecho. Se realizan exactamente igual y la diferencia entre uno y otro es la manera en la que vamos a colocar los dedos. Vamos a iniciar con los dedos de la mano, haciendo una cadena de 4 puntos y dejando un poco larga la hebra inicial. A partir del segundo punto, volvemos haciendo 3 puntos deslizados en los 3 puntos de la cadena.
Repetimos esto 3 veces más hasta tener 4 dedos. Levantamos la cadena de 4 y a partir del segundo punto volvemos con 3 puntos deslizados. Hacemos una cadena y volvemos a repetir para hacer el quinto dedo. Sellamos con una cadena y también dejamos un poco larga la hebra final de los dedos. Tenemos los 4 dedos y el separado es el pulgar. En negro comenzamos haciendo la mano, esta pieza con este patrón. Y en esta pieza vamos a colocar los dedos. Colocamos el dedo del medio, de adentro saliendo hacia afuera, por el anillo mágico. Podemos ayudarnos del gancho, pero no tomamos la punta porque si no vamos a estirar y deformar el dedo. Así es que un punto más abajo lo enganchamos y lo sacamos por ahí. Dentro nos quedan los otros 4 dedos y los ubicaremos en línea recta con respecto al que acabamos de colocar. En el punto de la vuelta siguiente colocamos el gancho y traemos el dedo que está a su lado, intentando no enganchar la punta para que no se deforme. Una vez que sale un poquito ya nos ayudamos con la mano, para no forzar con el gancho. En línea recta vamos al punto de la vuelta siguiente y traemos el siguiente dedo. Tenemos los 3 dedos principales colocados y ahora vamos a colocar el cuarto, el pulgar, al final, porque es el que determina mano izquierda y mano derecha. Podemos ver que el que tiene esa cadena, el que está más separado, es el pulgar, así que el siguiente será este. Siempre en línea recta, busco el punto de debajo y traigo ese dedo. Y entonces nos queda el pulgar por colocar. Tenemos el dedo del centro, 2 hacia un lado, y el cuarto al lado del centro. Nos queda el pulgar que debe ir colocado aquí, pero no va a ir en línea recta. Irá hacia adentro. 1 o 2 puntos hacia adentro, aquí. Y para la otra mano giramos y aquí. Colocar el pulgar de un lado y el pulgar del otro en la otra mano nos va a diferenciar mano izquierda de derecha. Como en este caso lo tengo aquí, tendré que girar la mano para colocar aquí. De este modo los pulgares quedan opuestos, mano derecha e izquierda. Anudamos la hebra de inicio y la hebra final que habíamos dejado largas, sin ajustar demasiado porque si no se deforman los dedos. Y entonces continuamos trabajando el guante con este patrón. Una vez que terminamos con el guante, continuamos con el color piel que hayamos escogido con este patrón. Y luego cambiamos al color negro para hacer la manga de la camiseta con este patrón. Cada cual hace los cambios de color como prefiera. Yo simplemente he cerrado invisible y he cambiado al siguiente color, sin ningún problema, porque me gusta la terminación en picos en este caso. Recordamos que debemos rellenar el brazo a medida que vamos trabajando, porque luego será imposible. Para cerrar el brazo, debemos quedar situados en un punto lateral, porque cerraremos con puntos bajos. Así es que si no quedamos situados en un punto lateral, haremos puntos bajos hasta quedar en uno. Aplanamos la apertura, tomamos un punto de delante, un punto de detrás, para hacer cada uno de los puntos bajos. Y de esta manera cerrar de un extremo al otro. Sellamos con una cadena. Si vamos a coser, dejamos larga la hebra. Si vamos a pegar, no hace falta. O situamos cada brazo a un lado del cuerpo, un par de vueltas hacia abajo desde el cuello, teniendo en cuenta que los pulgares deben estar hacia adelante y opuestos. Y en esa posición, cosemos o pegamos. Para las orejas, iniciamos con un anillo mágico de 3 puntos. Pero en lugar de cerrar, vamos a voltear el trabajo para volver trabajando por el otro lado con un aumento en cada punto. Y nos vamos a quedar con 6. Es importante dejar un poco larga la hebra inicial. Sellamos con una cadena y también dejamos larga un poco de hebra final. Ahora vamos a anudar los extremos. Y de este modo queda formada la oreja. La parte en punta va hacia arriba y la redondeada que se curva va hacia abajo. Es el lóbulo de la oreja. Una hebra la usamos para coser si es que vamos a coser y a la otra la escondemos dentro de la cabeza.
Si vamos a pegar, cortamos el excedente, pegamos los restos hacia atrás y luego la oreja a la cabeza. Cuando anudamos, se va a curvar la oreja siempre hacia el mismo lado. Por eso en una dejamos la curva como se presenta y en la otra debemos voltear la pieza para que se curve hacia el otro lado, para el otro lado de la cabeza. Deben estar opuestas, como con los pulgares. Ubicamos cada oreja en un lateral a la mitad de la cabeza. Algunas personas prefieren trabajar las orejas directamente en la cabeza. Por lo tanto, pueden trabajar en los puntos centrales laterales de la cabeza para hacer la cadena y luego la oreja a la que están acostumbrados. Vamos con las piezas para formar el cabello. La pieza número 1 es la que va a cubrir la parte trasera de la cabeza, hasta la nuca. Con el color magenta hacemos una cadena de 18 puntos y a partir del segundo punto después del gancho regresamos haciendo 17 medios puntos altos. Tomamos hebra, entramos en el segundo punto, sacamos hebra y cierro los 3 bucles juntos. Saben de lo que les hablo. Repetimos hasta completar toda la cadena. Y repetimos esto hasta obtener 6 tiras de cabello. Cadena de 18 puntos y a partir del segundo punto regreso haciendo 17 medios puntos altos. Nada en el diseño va a variar si nos sobra o nos falta un punto en las piezas de cabello. Da igual que tenga 17, que tenga 16, que tenga 18. Así es que no se preocupen por contar y no se preocupen si sobra o falta. Como dije antes, esto lo repetimos hasta tener 6 tiras de cabello. Sellamos con una cadena. Si vamos a coser, dejamos larga la hebra. Si vamos a pegar, no hace falta. Yo voy a pegar, así es que voy a cortar bastante cortas las hebras de inicio y fin para esconderlas hacia atrás en el momento en el que pegue la pieza. Podemos coser perfectamente la parte superior a la cabeza, aunque las tiras de cabello recomiendo pegarlas, porque de esta manera podemos ser más específicos al momento de ubicar una al lado de la otra y en el sector que mejor conviene. Vamos a ver. Esta pieza va en la parte trasera de la cabeza. Teniendo en cuenta el centro, ubicamos 3 hacia el lado y 3 hacia el otro. Nuestra referencia es el largo de la tira de cabello, que debe llegar hasta el comienzo del cuello. Con cualquiera de las tiras tomamos la medida, sin estirar demasiado, y en esa posición cosemos o pegamos toda la línea de la tira de cabello a la cabeza. Una vez hecho eso, vamos a colocar cada una de las tiras hacia abajo, desde el inicio hasta el extremo, contra la cabeza. Una al lado de la otra para que no queden huecos y se vea la piel. Cosiendo o pegando. Para la segunda pieza de cabello, iniciamos con una cadena de 31 puntos y a partir del segundo punto regresamos con 30 medio punto alto, como hicimos antes. Luego hacemos una cadena de 21 para regresar con 20, luego 2 veces una cadena de 13 para regresar con 12 y luego 2 veces otra vez la cadena de 21 para regresar con 20. A continuación vamos a regresar sobre lo que acabamos de hacer con puntos bajos, a razón de 2 puntos bajos en cada una de las tiras de cabello. Intentando de que los puntos bajos queden en los extremos de cada tira. Y entonces repetimos todo de nuevo, pero del otro lado. Iniciamos con la cadena de 31 y luego 30 medio puntos altos. Vamos a llevar esta tira que acabamos de hacer al extremo de su homónima, con un punto deslizado en el punto bajo que hicimos antes en el extremo. De esta manera, a la tira de 30 le queda opuesta la 30 que acabamos de hacer. Pasamos al punto bajo siguiente con un punto deslizado. Y hacemos la tira de 20 que vamos a cerrar con un punto deslizado en el punto bajo siguiente. Pasamos a la siguiente tira con un punto deslizado, hacemos la cadena de 13, bajamos con los 12 que vamos a cerrar en el punto siguiente con un punto deslizado. Y así hasta completar las tiras hasta el otro extremo, levantando en el primer punto y cerrando en el siguiente. Pasando al siguiente, levantando, cerrando, pasando al siguiente y así.
Recordamos, tira de 30, de 20, 2 de 12 y 2 de 20 nuevamente. Sellamos con una cadena. Si vamos a coser, dejamos larga la hebra y si vamos a pegar, no hace falta. Obtendremos esta pieza. Las piezas más cortas del centro se ubicarán sobre las orejas. Las dos más largas que están a su lado irán una detrás y la otra delante de la oreja. Y a continuación, las otras dos que tenemos en los extremos. El centro de la pieza va en el centro de la cabeza. Y de este modo lo ubicamos. Las tiras más largas, que son las que van al frente, las cosemos o pegamos solo hasta la altura de la oreja. El resto va a quedar libre. Y del otro lado hacemos lo mismo. Para la siguiente pieza, que es el flequillo, hacemos una cadena de 36 puntos y regresamos con 35 medio punto alto o media vareta. Y repetimos para hacer una segunda tira de cabello. Y al igual que antes, hacemos 2 puntos bajos en cada una de esas tiras, en los extremos. Nos quedarán 4. Volteamos y hacemos un punto bajo en cada uno de esos 4 puntos. Volteamos otra vez y repetimos las 2 tiras de cabello opuestas a las que ya tenemos, como hicimos antes. En el primer punto a la cadena, en el segundo punto deslizado y pasamos con un punto deslizado al siguiente punto para iniciar con la segunda tira de cabello, que cerraremos con un punto deslizado en el último punto. Nos queda formada esta pieza de cabello, 2 tiras hacia un lado y 2 tiras para el otro lado. Es el flequillo y la unión va en el centro. Yo corto las hebras porque voy a pegar. Ubicaremos el centro de la pieza en el centro de la cabeza y las tiras de cabello cosidas o pegadas, en la posición que quieran. Ubicamos esto más adelante, en el medio, más atrás. Estas piezas son separadas del resto para que podamos modificar la parte frontal si es que no nos gusta, porque haya quedado poco espacio o haya quedado demasiado. Así es que regulamos el avance del cabello con las tiras de flequillo. Ubicamos el centro y luego las tiras de flequillo que van a los lados. Es importante tener en cuenta que no las cosemos o pegamos por completo, porque como podemos ver en esta, la gracia está en que cuelguen. Para la cuarta pieza de cabello, hacemos una cortina con 15 tiras, haciéndolas con cadena de 41 puntos y volviendo a partir del segundo punto con 40 medios puntos altos. Al terminar la última, regresamos por la parte superior de la cortina haciendo 2 puntos bajos en cada una de las tiras, como hicimos antes, a razón de un punto bajo en cada extremo de cada tira. Volteamos el trabajo y doblamos a la mitad esta pieza. Pero no haremos coincidir una tira con la otra por detrás, sino que cada una que tengamos por delante debe quedar en el centro de las 2 que tenemos por detrás, de este modo, para que la fila de delante cubra los espacios que hay entre las tiras de detrás. Y de este modo uniremos los puntos bajos de delante con los puntos de detrás con más puntos bajos. El primer punto bajo lo hacemos sin unir nada. Y luego sí, comenzamos a unir el segundo de detrás con el primero de delante. Tomamos el primero de delante y lo unimos con el segundo de detrás, asegurándonos siempre de que cada tira de delante quede en el medio de las 2 que tiene detrás. Esto mismo hasta llegar al otro extremo. Independientemente de la cantidad de puntos que nos hayan quedado, hacemos 2 vueltas más de puntos bajos sobre esto. Sellamos con una cadena. Si vamos a coser, dejamos larga la hebra para hacerlo. Si vamos a pegar, no hace falta. Si escogemos pegar, recordamos que todas las hebras
las pegamos primero por detrás y luego colocamos la pieza. Si queremos que las tiras nos queden rectas, podemos bloquearlas como hacemos con los grannies, pinchándolas sobre un cartón, por ejemplo, y rociando un poco de agua. Cuando se seca quedan rectas. También podemos utilizar una plancha de cabello en una temperatura muy baja y plancharlas para que queden rectas. De todos modos, estirando un poco, cada una de las tiras pierden un poco de ondulación. Si no nos importan estas ondulaciones, pues no hacemos nada. Yo las voy a dejar onduladas. Esta pieza va en la parte trasera, ocultando el hueco que nos quede donde se ve la cabeza. Irá a continuación de la pieza que se abre hacia los lados. Pueden colocarla recta o un poco curvada. Para la quinta y última pieza de cabello, que son las coletas, iniciamos con un anillo mágico de 6 puntos. Lo ajustamos y vamos a cerrar con el primer punto del anillo con un punto deslizado. Lo que hacemos ahora lo vamos a repetir 6 veces para tener 6 mechones de cabello. Hacemos una cadena de 36 puntos y, como hemos hecho hasta ahora, a partir del segundo punto regresamos por esa cadena haciendo medio punto alto o media vareta. 35 en este caso. Da igual si nos sobra o nos falta un punto. En realidad esas equivocaciones no se van a notar. Al terminar cada tira de cabello, cerramos con un punto deslizado en el siguiente punto del anillo. Y allí comenzamos una nueva tira de cabello, igual que la anterior. Y esto mismo lo repetimos, como dije antes, hasta obtener 6. Cadena de 36 a partir del segundo punto, 35 medios puntos altos que cerraremos en el siguiente punto del anillo. Cadena, bajo, cierro, cadena, bajo, cierro. Cuando terminamos el último, cerramos en el punto siguiente con un punto deslizado. Sellamos con una cadena y dejamos bastante larga la hebra final, porque la vamos a necesitar para armar la coleta y para coser si vamos a coser. Ajustamos el anillo y cortamos todo aquello que no nos va a servir. Dejamos el anillo como la parte superior de la coleta y las tiras o franjas de cabello las llevamos hacia abajo. Acomodamos bien y con la hebra enroscamos lo que acabamos de agrupar. Con la aguja ahí mismo hacemos un nudo para que no se desarme. Y entrando por ese mismo sitio salimos por la parte superior. Si vamos a coser, utilizamos la hebra para coser el círculo a la cabeza. Si no, lo cortamos y pegamos. Ubicamos el anillo en la cabeza. Yo voy a aprovechar para ocultar los vértices de la pieza que colocamos antes. Aquí, una de un lado y la otra en el otro. Es importante que seamos cuidadosos para que las coletas queden a la misma altura y en la misma posición. En el centro de la cabeza he hecho unas puntadas en color piel para simular la nariz. Ojos de seguridad, por encima una puntada recta en negro y una oblicua para simular una pestaña, una puntada en el color del cabello para simular las cejas y una puntadita blanca debajo del ojo para dar expresión. También podemos colorear los cachetes por encima de la nariz o donde ustedes crean conveniente. Yo utilizo acrílicos con la técnica del pincel seco. Para el detalle del hombro, una chapita, que en este caso es una lentejuela plateada, a las que le he pegado por debajo unas cadenitas, también plateadas. Una cadena sujeta con una arandela desde el frente hasta la parte trasera y una borla o unos flecos sujetos también con cadena y un abalorio para el detalle que llevan colgado en la cintura. La impresión de la camiseta la podemos pintar o la podemos bordar. Es este el dibujo. Estiro muy bien una hebra del material con el que he hecho el cabello. Esto lo puedo hacer porque utilizo acrílico. Con algodón esto no es posible. Iniciaré haciendo 2 líneas, más o menos en la tercera vuelta, con unas 3 vueltas de separación, lo más pegado al brazo que podamos. Y luego bordamos las letras.
En el centro hacemos unas puntadas para simular el texto, volvemos a hacer una pasada arriba y abajo para enderezar las líneas, luego un pequeño nudo y perdemos la hebra. De todos modos, ustedes seguramente tienen una mejor habilidad para bordar. Cada cual utiliza la técnica que prefiere para hacer el diseño. Para el dibujo de la camiseta he utilizado color lila, celeste y blanco. He hecho un triángulo en el centro, pequeñito, de 2 puntos más o menos, pasando 2 veces por encima y un punto más arriba y un punto hacia los lados, también 2 veces otro triángulo en color celeste. Lo mismo en blanco, 2 pasadas, un punto hacia los lados y un punto hacia arriba. Y a cada lado un triángulo en color lila y otro en blanco. Esto es lo que yo he hecho, pero cada uno puede hacer el diseño como prefiera, teniendo en cuenta, y repito, que el diseño es este. Con esta otra utilizaré pintura acrílica y un pincel muy fino. La diferencia es que puedo colocar más detalles. Iniciaré haciendo las líneas de las letras e intentaremos escribir lo que realmente dice. Y luego con los mismos colores también podemos ser más específicos a la hora de pintar esos pétalos que tiene aquí abajo. Dejamos que se seque la primera mano y luego corregimos detalles nuevamente con una segunda mano. Luego también hacemos los pétalos de las flores. He matizado con la técnica de pincel seco y color rojo el sector de las mejillas, la parte inferior de la cabeza, la frente y todo el contorno de la línea de cabello, al igual que el contorno de las mangas, los codos, la barriga y el contorno de la blusa y la falda, y también el contorno de las botas. Terminamos el rostro como cada cual esté acostumbrado con la técnica que prefiera. Y yo me muero de alegría al tejer con hilo.